Bienvenidos, estimados socios de aprendizaje. Si profesionalmente vives de tu voz, de tu imagen y de tu actitud y quieres convertirla en herramientas para tu éxito profesional, si no quieres quedar con la mente en blanco la próxima vez que tengas que hablar en público, y si deseas pasar la página a esa película de terror llamada Miedo Escénico, este es el lugar correcto y estás con las personas correctas. Les doy la más cordial bienvenida a este taller virtual de oratoria para la comunicación efectiva, abordando un segundo tema clave de este programa integral de formación para oradores. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar en público? ¿Cuáles son las causas, las barreras, los obstáculos que tenemos que superar para hacer de hablar en público nuestra herramienta de éxito profesional? Bienvenidos. Hemos entrado a la tercera y última fase de este curso de oratoria para la comunicación efectiva. Vamos a comenzar a hablar de soluciones a los problemas que hemos detectado. Ya subimos una pendiente en el curso identificando el tipo y el tamaño de problema causante de la dificultad a la hora de hablar en público. Si bien ya podemos vislumbrar que muchas de las barreras están de alguna u otra forma en nuestra mente, porque nos referimos a un secuestro neuronal. A la pregunta, ¿se puede hablar en público de manera segura, convencidos, con elocuencia, relajados y disfrutando, con autocontrol y dominio, cómodamente, con desempeño impecable, siendo persuasivos y seductores, naturales y espontáneos, pudiendo llegar al público y movilizando a la audiencia? En una sola palabra, ¿se puede ser exitoso a la hora de hablar en público? La respuesta firme es sí se puede. Construyamos entonces a partir de este momento las habilidades, destrezas y actitudes comunicacionales que nos van a permitir darle viabilidad a la comunicación oral efectiva en público. Para comenzar a enumerar estas soluciones, hemos partido de la afirmación que las dificultades, barreras y el miedo que obstaculiza la efectividad para hablar en público se derivan de las carencias de competencias, de habilidades comunicacionales que hemos heredado de una mala formación familiar, cultural y educativa. Con una historia de pérdidas de oportunidades y mejoras de nivel profesional, aunado al peso de los sentimientos de baja autoestima, inseguridades, limitaciones que se agravan con los años. La buena noticia es que a medida que vamos creando musculatura comunicacional y oratoria, emocional y social, el miedo escénico va quedando cada vez más arrinconado, va cediendo espacio. Los invito a decir, como expresó nuestro padre libertador Simón Bolívar, si el miedo escénico se opone, reduciremos sus áreas de influencia y haremos que nos obedezca. Primera aproximación de respuesta. Hay que cambiar la percepción real del problema. La vida a veces se nos presenta de una forma y una vez que uno se acerca y evalúa sus causas, descubre que no era tal la magnitud del problema. Lo primero es poner las cosas en perspectiva en relación a las barreras comunicacionales que hemos identificado en nosotros y sobre todo lo que respecta al tema del miedo escénico, una de las barreras más perturbadoras en oratoria. Fíjense la fotografía ampliada de la mosca, con el perdón de las personas susceptibles. Este insecto, visto bajo una lupa, parece una película de terror, pero captada volando en su ambiente, a su tamaño real, es un insecto insignificante
casi imperceptibles, y muchas veces ni le prestamos atención. Asimismo funciona la percepción humana cuando es errada, cuando es inadecuada, de esas barreras oratorias. Les confieso que yo tengo unos 28 años estudiando el tema del miedo escénico. Y en realidad lo que he conseguido una vez que uno se mete a evaluar las verdaderas causas del bloqueo, del temor, de la parálisis y del pánico inmovilizador que nos hace perder todas las oportunidades, en realidad lo que consigo es una verdadera hojarasca. ¿Cómo es esto? Imagínense que cuando hay un árbol inmenso que bota muchas hojas viejas en el patio, ¿no? Nos abruma a la hora de tener que limpiar ese patio. Pero en realidad el problema es mucho menor de lo que nos imaginamos. Son más cantidad de hojas que otra cosa. El miedo se desinfla cuando yo prendo la luz, cuando comienzo a formar musculatura oratoria y a incorporar herramientas comunicacionales, las practico y las vuelvo a practicar con convicción, con propósito y con constancia. Por lo tanto, los invito a poner las cosas en su justa dimensión, que identifiquemos el tamaño real del problema, qué hay de imaginario y qué hay de real en el tema del miedo escénico. Ya sabemos que son una serie de etiquetas, de sellos, que de alguna manera hemos tomado la decisión de autocolocárnoslos por una mala experiencia, una experiencia traumática de infancia. Eso sí, ahora con conocimiento de causa, usando un método serio y actuando para resolver cada quien desde sus limitaciones y sus capacidades y necesidades. Lo siguiente es identificar y programar un plan de tareas a realizar para ganarle espacio a las barreras oratorias. El curso tiene el gran potencial de abrirte los ojos para identificar los problemas, las deficiencias y te invita a programar un plan de crecimiento y de mejora continua para ir haciendo cada vez este problema más controlado y más manejable. No tenemos nada que temer, excepto cuando la entrega al temor mismo nos desvía y nos complica la tarea y se convierte en la excusa para evadir, para el diferimiento de soluciones y de retos. A partir de hoy, adiós al bajo perfil, adiós al maquillaje del miedo escénico y al ocultamiento del miedo. Fíjense esta hermosa lámina que les he construido. El segundo acercamiento a la solución del facilitar el tema de hablar en público. Estamos hablando de la técnica de integración cerebral. Tenemos ese órgano llamado cerebro que realiza tres grandes funciones vitales. Si no lo calibramos y lo entonamos, estaremos en presencia de una persona desintegrada, que una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que dice. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y eso se nota, el público lo capta y comienza a decir, ese señor no está sintiendo lo que está diciendo o no está siendo coherente. Esta incongruencia, por tanto, se define como deshonestidad, falta de transparencia, de propósito. Esa triple función cerebral es responsable de gestionar nuestros pensamientos por un lado, es lo que llamamos inteligencia racional, y ponerlos en congruencia esos pensamientos con nuestras emociones. A esto lo llama Daniel Goleman inteligencia emocional. Y la tercera función es ponerlo en congruencia con nuestros comportamientos y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Estamos hablando de inteligencia social. Al no haber equilibrio biopsicosocial, comenzamos a comunicarnos inadecuadamente, a dar respuestas inadecuadas que tergiversan nuestra percepción del miedo y del ambiente. Les doy un ejemplo para que vean la importancia de lo que estamos tratando acá. Usted como orador debe atender las preguntas que haga el público.
durante el curso o el discurso o al final del evento. Un cerebro calibrado, ecualizado y en buen funcionamiento maneja la situación diciendo, esa persona tiene dudas sobre el tema. Quizá debo retomar el tema, profundizar más en ese aspecto para que no haya dudas. Y cuando la persona ya está conforme, yo estaré satisfecho de que le respondí lo que tenía que responderle. Pero un cerebro descalibrado, descoordinados, con estas funciones que no concuerdan la una con el otro, la mental con la emocional y la conductual, diría, me conseguí un saboteador en mi discurso. ¿Qué persona tan molesta? ¿Cómo se atreve? Comprendí que la tiene agarrada conmigo y se la voy a aplicar durante todo el curso y no le prestaré más atención. Imagínense ustedes la diferencia entre ambas actitudes. Los tres cerebros, el de las ideas, el de las emociones y el de las relaciones integrados en un solo discurso, en una sola persona, en una sola actuación. Estoy convencido que facilitaría mucho afrontar de manera cómoda, eficiente y exitosa el hecho de hablar en público a una persona equilibrada mentalmente, con el sistema de gestión de pensamientos, de gestión de emociones y gestión de relacionamientos perfectamente operativo y entrenado. Ante un estímulo exterior, por ejemplo, una comunicación, la inteligencia racional gestiona los pensamientos, las ideas, nuestras creencias, nuestros paradigmas, sobre todo paradigmas positivos y movilizadores, optimizadores y proactivos. Inmediatamente la inteligencia emocional gestiona mis emociones, los sentimientos generan emociones. Yo los decodifico ese pensamiento y lo hago de la manera más conveniente a mi propósito y al logro de mis objetivos. Comienzo a conocer mis emociones, las manejo y comienzo a dar respuestas emocionales congruentes y coherentes en salvaguarda de mis derechos y sin atropellar los derechos de los demás. Es decir, de manera asertiva. Y en función de cada necesidad, me hago responsable de esas emociones generadas. Finalmente, la inteligencia social. Gestiono las relaciones y el tipo de relacionamiento, de comportamiento con el otro, según la pertinencia del caso. La capacidad de los humanos de controlar y regular su cerebro es única. Usted debe poner su cerebro en función del éxito. Fíjese usted puede tener una voz de locutor, una riqueza de vocabulario extraordinaria, un entrenamiento comunicacional óptimo, pero si su cerebro no tiene el equilibrio congruente de las tres funciones, esa computadora de viaje, usted no la tiene sana y adecuada, no va a poder comunicarse ni efectiva ni exitosamente. Al pensar, sentimos. Al sentir, segregamos. Al segregar, la segregación de hormonas es la gasolina del cuerpo, el combustible del cuerpo. Facilitaría mucho hablar en público, hacer la combinación perfecta entre lo que pienso, lo que siento y cómo reacciono y cómo actúo, llenando de sustancias hormonales positivas que activen al organismo y que lo predispongan al éxito y a la valentía de una actitud positiva. A estas alturas del curso ya estamos dando respuestas válidas de cómo mejorar o facilitar hablar en público. La tercera respuesta tiene que ver con preparar el futuro hoy. Y yo propongo comenzar a mejorar esa facilidad de hablar en público, formando tempranamente en exposición pública a los oradores del futuro,
Es decir, me refiero a nuestros hijos. Desde niños, son muchos los que tienen pánico escénico de hablar en clase, de opinar, de presentar un tema, de expresarse. Y parece que pocos son conscientes de eso y se termina viendo como algo normal el maestro regañando al niño para que no participe, mandándolo a callar, no dejándolo participar. Coloquemos nuestras esperanzas en un mundo comunicacionalmente más sano, más adecuado y más efectivo, formando tempranamente a nuestros hijos, antes de que se formen esos paradigmas erróneos que los limitan en su expresión oral elocuente, cómoda, seductora y afectiva. Entonces decimos que cuando los adultos hablan, los niños se callan. Le decimos al niño que diga dónde estaba y inmediatamente lo mandamos a callar. Son muchas las incongruencias que el sistema educativo familiar y el sistema educativo formal lanza un peso muy fuerte sobre los niños, creándoles paradigmas muy limitantes. El sistema educativo debe colocar como una materia la expresión oral o la improvisación para estudiantes. Las grandes barreras, limitaciones y obstáculos del profesional adulto tuvieron su origen en la formación de sus primeros años, en los métodos bien intencionados, pero quizá inadecuados de nuestros padres, de nuestros maestros y de nuestras figuras de autoridad. Por lo tanto, es allí donde se debe hacer énfasis para ir rompiendo los esquemas profesionales del analfabetismo emocional, del analfabetismo lingüístico y del analfabetismo social. Fíjense la gravedad de lo que estoy diciendo. La ansiedad, el estrés y la depresión son la segunda causa de baja laboral en Europa, donde se consume más psicofármacos que aspirinas. Estos son datos preocupantes como para no querer tapar el sol con un dedo. Esta realidad tan impactante. El trastorno de la ansiedad y la falta de éxito y la falta de efectividad en la oratoria. La exposición al público es una asignatura pendiente en nuestra sociedad. A diferencia de si la oratoria fuera una asignatura escolar, nos ahorraríamos en gran medida una cantidad de adultos con limitaciones y barreras comunicacionales de manejo emocional, actitudinal y relacional. Yo particularmente soy muy optimista, pero no nos dejemos confundir con el exceso de tecnología que rodea hoy a nuestros niños, a nuestra juventud, que pareciera que están profundamente comunicados. Pero la tecnología lo que ha hecho es acercar a ese segmento grande de la población a gente que tiene muy lejos, pero aislarlos tremendamente de gente que tiene muy cerca. Para muestra es la hora del almuerzo, cada miembro de la familia con un celular en la mano. Son 5 y 6 islas completas a nivel comunicacional. La cuarta solución que les propongo es el afrontamiento y el manejo del miedo y de la ansiedad. Tanto el miedo como la ansiedad no son enemigos a vencer, no son enemigos ni barreras a eliminar, ni problemas para ocultar debajo de la alfombra o debajo del maquillaje. Ahí está el error. El miedo es como un río. Si usted desvía su cauce, él se las arreglará para recuperarlo y cuando lo haga, lo hará con más fuerza y con mayor capacidad destructiva. Así funciona el miedo. El miedo mal atendido, mal manejado. Por lo tanto, debemos afrontar y manejar esta situación, no para eliminarlo, sino para aprender a actuar efectivamente en compañía del miedo. Acuérdense que el miedo es una emoción de las más importantes del ser humano, es una emoción innata y es una emoción de las más importantes, una emoción positiva porque nos ha permitido preservarnos de muchas amenazas. Lo que podemos es no dejar que nos controle ni que nos limite la vida. La mejor estrategia para superar el miedo y aprovechar la ansiedad
como fuerza dinamizadora es enfrentarse a ellos, no enfrentarnos a ellos, sino comenzar a verlos de otra manera, comenzar a pensar correctamente acerca de ellos. La estrategia del afrontamiento debe ser progresiva. Tenemos que aprender a desaprender las falsas creencias que hemos ido robusteciendo en nuestra mente, en nuestras emociones. Sobre todo aquellas creencias que nos hacen ver como muy malos para la comunicación, muy torpes para comunicar, muy temerosos para enfrentar la situación escénica. Tenemos que comenzar a desarrollar habilidades comunicacionales que no tenemos. En esto tenemos que ser muy sinceros y muy humildes. Y comenzar a practicar y ejercitar una serie de experiencias exitosas que vayan sumando en confianza, que vayan sumando en creencias y que nos permitan aprender la afirmación sana y equilibradora para poder comunicarnos en público de manera cómoda, efectiva y adecuada. La quinta propuesta de solución a facilitar la comunicación en público tiene que ver con la manera de formalizar, concretar el afrontamiento. ¿Cómo concreto el afrontamiento? Preparando mi primera actuación pública. Yo no puedo enfrentarme a esa situación tan demandante, con tantas barreras y tantas limitaciones. Por tanto, debo llevar herramientas potentes. La vida, si la evaluamos, es una constante improvisación, desde que nos despertamos hasta que dormimos. Todos los días es un ejemplo de ello, por lo que debemos estar preparados. Yo le digo a mis alumnos con el micrófono en el bolsillo del pantalón y encendido, y con un baúl, un maletín en la mano de herramientas comunicacionales, de expresión oral, corporal, ya probadas para usar y que de alguna manera nos permitan responder efectivamente a las situaciones de improvisación. Aunque no siempre los retos de hablar ante el público se dan de imprevisto, hay eventos donde tenemos tiempo para hacerlo. Entonces yo los invito en primer lugar que usted a la hora de asumir el compromiso hágalo con ganas. No debe ser un momento desagradable, siempre una invitación que me hace mi jefe para dar una charla de seguridad, para presentar un informe, para hablar en el matrimonio de mi hija, para dar un discurso el Día de las Madres. Reciba la invitación con gusto, hágalo y observe la diferencia. Porque acuérdense que los pensamientos generan hormonas, segregan hormonas. Entonces vamos a comenzar a segregar hormonas positivas a nuestras decisiones. En un segundo lugar, prepare el discurso. Usted tiene que elegir el tema. Para elegir el tema yo le sugiero que investigue qué espera la audiencia de usted para que ese tema sea el más adecuado y el más pertinente. Prepare el tema. Todo tema debe tener un inicio de impacto, debe tener un desarrollo de ideas y de argumentos y debe tener un cierre inolvidable. Hay que saber arrancar las cosas y hay que saberlas cerrar las cosas. En un tercer lugar, yo lo invito a ensayar unas 6, 7 veces ese discurso. En un cuarto lugar, a estudiar la audiencia. Usted no se puede enfrentar a un público sin saber nada de ellos. Averígüese quiénes son, si fueron obligados o si fueron contentos, si están cómodos, si tienen aire acondicionado, si están bien sentados, si las sillas son cómodas o no son cómodas, porque eso le permitirá a usted afinar las estrategias del tiempo y de preparación. Como quinta acción para preparar su presentación en público, yo lo invito a que llegue temprano el día del discurso o el día de su presentación. Llegue un poquito más temprano y comience a revisar los factores clave de éxito. El sonido, los micrófonos, lo que usted va a decir, dónde lo tiene, el ambiente, la audiencia, si hay algún elemento perturbador que todavía se pueda resolver,
si hay algún elemento de orden y de higiene. Usted no puede comenzar un discurso encima de un desorden. Entonces, llegar temprano ese día del discurso es identificar a alguien conocido en la audiencia con el que yo voy a interactuar para que el miedo y la ansiedad vayan cediendo espacio. En sexto lugar, usted tiene que relajarse inicialmente. Para eso es muy importante los ejercicios de visualización que vamos a aprender ahora, respiración profunda y visualización para inducir al cuerpo a relajarse. Algunos expertos recomiendan incluso cantar su canción preferida unos minutos antes. Métase al baño, váyase al jardín de la institución donde va a dar el discurso y comience a tararear o a cantar su canción preferida. Como octavo recomendación, maneje unas convicciones mentales antes de enfrentarse al público. El público no es un monstruo. El público son seres humanos que necesitan lo que usted va a decir. El público son seres humanos humildes que le van a agradecer a usted lo que usted les va a entregar. Finalmente, durante el discurso, permita la participación del público, no se cierre en usted mismo. Concéntrese en su propósito, que es persuadir y convencer al público a que se sume a sus propósitos. Escúchelos de manera activa, no evada preguntas. Es preferible la valentía de decir que usted no tiene la respuesta, pero la va a investigar, que estar diciendo disparates o inclusive lanzarse una mentira para no quedar mal y no hacer el ridículo. Al final del evento, felicítese usted mismo, evalúe las cosas muy buenas que usted hizo y apláudase y revise las cosas que usted hizo pero que tienen oportunidad de mejora. Un abrazo de verdad, ha sido un placer haber compartido virtualmente con tanta gente que tiene tantas ganas de formarse bien. Un abrazo, les habló Daniel Carrizo.